¿Y si la luna lleva tiempo escuchándote? Y respondiendo, sin parar, ni un segundo. Esa noche, la telemetría falló. No fue un accidente, no fueron interferencias. Era un ritmo, un golpeteo, como desde dentro del metal. Lynn activó la recepción en bruto y escuchó lo que habían borrado del protocolo, lo que nunca debió llegar al archivo. Luego llegó la orden. Eliminar el fragmento, olvidarlo, marcharse en silencio. Pero él guardó una copia. La escondió. La transcribió. En el documento filtrado había franjas negras. Y debajo, objetivos prioritarios. Sabían dónde aterrizaban. ¿Y por qué? Alguien estaba marcando coordenadas. Alguien transmitía la dirección de la Tierra. Y ahora la señal vuelve a estar activa. ¿Y ahora usted va a conocer la verdad? Dicen que los descubrimientos más aterradores de la humanidad no ocurren en los sótanos de casas abandonadas ni en el fondo del océano. Ocurren en el silencio del cosmos, donde nadie oirá tu grito y nadie creerá tus palabras. Una noche helada de enero, en la segunda década del siglo. El Centro de Control de Misiones Espaciales de Pekín. Madrugada hora local, pero la sala resplandece como un quirófano antes de una operación de máxima complejidad. Decenas de monitores parpadean con datos, los ingenieros inclinados sobre sus consolas, y en el estrado, funcionarios de traje oscuro y militares con demasiadas estrellas en los hombros. Las cámaras listas para capturar el momento del triunfo. China está a punto de convertirse en el primer país en realizar un alunizaje suave en la cara oculta de la Luna, ese territorio donde ningún artefacto humano había posado sus patas. La Chang'e 4 ya ha iniciado el descenso final. La automatización funciona sin fallo. A través del satélite repetidor Keqiao, suspendido en el punto de Lagrange, llega un flujo continuo de telemetría. Altitud, velocidad, orientación, todo en verde. El director de vuelo cuenta los segundos hasta el contacto en voz baja, y su voz suena casi ritual, como una plegaria antes del milagro. Lin Junhao está sentado en el rincón más alejado de la sala, frente a la consola de comunicaciones. Poco más de 30 años, delgado, con ojeras profundas después de turnos sin dormir. Es responsable del canal de retransmisión, no el papel más vistoso en esta orquesta, pero sí el más crítico. Sin Keqiao, la cara oculta de la Luna permanece en zona ciega absoluta, cortada de la Tierra por la curvatura del satélite. Él vigila la señal, comprueba los niveles, controla el retardo. Rutina fiable y aburrida. Hasta que a 800 metros de altitud todo se interrumpe. Las pantallas parpadean. La telemetría desaparece. Silencio total en el canal. Se queda inmóvil mirando los monitores. El primer pensamiento: fallo del repetidor. Pero no. Keqiao funciona con normalidad. Todos los sistemas en orden. El canal está abierto. La señal fluye. Simplemente no hay respuesta. La sala estalla en un murmullo sordo de alarma. El director de vuelo alza la voz exigiendo informes. Los ingenieros comprueban el equipo, reinician sistemas, cambian a frecuencias de reserva. Los funcionarios se miran entre sí. Los militares se petrifican como estatuas. Las cámaras siguen grabando, pero los operadores ya lo saben. Estas imágenes nunca saldrán al aire. Él actúa por automatismo. Cambia al modo de recepción en bruto, saltando todos los filtros, todos los sistemas automáticos de procesamiento. Se pone los auriculares y escucha, no silencio, no el ruido blanco del cosmos. Escucha una estructura, impulsos rítmicos, breves, nítidos, 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Como si alguien golpease desde dentro un tabique metálico de un contenedor sellado. Siente el frío extendiéndose por su espalda.
No son interferencias. No es un fallo. Es un patrón. Mira el cronómetro. 47 segundos. 47 segundos de silencio que se estiran como una eternidad. En la sala, alguien pronuncia en voz baja la palabra catástrofe. El director de vuelo cierra los ojos. Los militares comienzan a hablar entre susurros. Y de repente, la comunicación regresa. La telemetría se enciende en las pantallas. Altitud, 100 metros. La velocidad cae. Los motores funcionan. Orientación estable. La Chang'e 4 continúa su descenso como si nada hubiera ocurrido. Como si esos 47 segundos hubieran sido una alucinación colectiva. Contacto. Alunizaje exitoso. La sala estalla en aplausos. Los funcionarios sonríen. Los militares se estrechan las manos. Las cámaras vuelven a encenderse. Triunfo. Hito histórico. China en la cara oculta de la luna. Él permanece inmóvil. Los auriculares siguen puestos. Él oyó. Él sabe. 47 segundos no son un fallo. No son interferencias. Son otra cosa. Sus manos tiemblan cuando abre el menú de servicio del sistema de grabación. El protocolo exige conservar solo las sesiones de comunicación exitosas. Todo lo demás se elimina automáticamente en 24 horas. Pero él tiene acceso al archivo de reserva. Un resquicio técnico que solo unos pocos conocen. Copia el fragmento en un dispositivo externo. Un pequeño USB escondido en el bolsillo. Un crimen contra el reglamento. Quizás traición al Estado. Sabe lo que hace. Conoce el riesgo. Pero el instinto es más fuerte. El instinto le dice, esto es importante. Esto no puede perderse. La ceremonia se prolonga hasta el amanecer. Discursos, felicitaciones, fotografías. Él se marcha sin que nadie lo note cuando comienza el banquete. Regresa a su diminuto apartamento en las afueras, cierra la puerta con llave, corre las cortinas, saca el portátil, inserta el USB, abre el archivo. 47 segundos. Los escucha una y otra vez. 3 impulsos cortos. Pausa. 3 cortos. Pausa. El ritmo es casi hipnótico. Cierra los ojos intentando captar la regularidad. Y de repente comprende. No es ruido aleatorio. Es una señal. Pronuncia en voz alta, en el vacío de su habitación, las palabras que lo cambian todo. Esto no es nuestra sonda. Silencio. Solo el zumbido del ordenador. Se recuesta en el respaldo de la silla, sintiendo cómo la realidad empieza a deshacerse por las costuras. La Chang'e 4 había callado, pero alguien más estaba hablando. Vuelve a la grabación. Amplía la forma de onda. Filtra las frecuencias. Y ve. Tras los grupos repetidos de 3 aparece algo más. Impulsos largos, cortos, pausa. De nuevo largos y cortos. La estructura se complica. No es solo un golpeteo, es un código. Mira la pantalla, y le invade el terror mezclado con algo parecido al asombro. Tiene en sus manos una grabación que no debería existir. La prueba de un acontecimiento que oficialmente nunca ocurrió. Un mensaje dirigido a alguien desconocido. O, lo que es más aterrador, a alguien muy conocido. Apaga el ordenador. Esconde el USB en un libro viejo del estante. Se tumba en la cama sin desvestirse. Cierra los ojos. Pero el sueño no llega. En su cabeza suena una y otra vez ese ritmo. 3 cortos. Una pausa. Largo. Corto. Largo. En algún lugar del lado oculto de la luna, en el cráter von Karman, descansa una sonda con la bandera china. Las cámaras transmiten imágenes de una superficie gris y muerta. Todo en orden. Todo según el plan. Él conoce la verdad. 47 segundos. Alguien llamó a la puerta. Y ahora esa puerta está abierta. Imagina una prisión sin muros. Una celda sin barrotes. Un lugar donde el tiempo mismo se convierte en carcelero
y las leyes de la física en Guardianes. Esas prisiones existen. Una de ellas pende sobre tu cabeza cada noche. La Luna. Una esfera muerta de varios miles de kilómetros de diámetro. Gira alrededor de la Tierra a una velocidad asombrosa, pero siempre, absolutamente siempre, nos muestra la misma cara. No es una coincidencia. Es una condena dictada por la gravedad hace miles de millones de años. Los científicos lo llaman captura de marea. Suena inofensivo, casi poético. Pero la realidad es brutal. Hubo un tiempo en que la Luna giraba libremente, mostrándole a la Tierra todas sus caras. Sin embargo, nuestro planeta la fue atrapando con sus fuerzas de marea, comprimiéndola, estirándola, deformándola. La energía de rotación se convertía en calor y se disipaba en el vacío. Y poco a poco, a lo largo de cientos de millones de años, la Luna se detuvo. Quedó congelada en una sola posición, como un péndulo inmóvil en su punto más bajo. Ahora está encerrada. Un hemisferio siempre nos mira. El otro permanece oculto para siempre en la oscuridad del cosmos. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente inquietante. El lado visible de la Luna es un libro abierto. Lo hemos estudiado durante milenios. Los astrónomos de la antigüedad trazaron mapas de sus mares y montañas. Galileo apuntó su telescopio hacia ella en los albores del siglo XVII. Conocíamos cada cráter, cada grieta en ese rostro. Pero el lado oculto seguía siendo un misterio. Absoluto, impenetrable. Hasta el otoño de 1959. Ese día, la sonda soviética Luna 3, no más grande que una maleta, rodeó el satélite de la Tierra y activó sus cámaras. La mayor parte del lado oculto quedó capturada en el objetivo. La señal tardó casi 2 días en llegar. En Moscú, en un laboratorio sellado, revelaron el film en absoluto silencio. Y cuando las imágenes se extendieron sobre la mesa, los hombres de bata blanca se quedaron paralizados. El lado oculto era diferente, radicalmente diferente. En el lado visible hay mares basálticos oscuros, huellas de antiguas erupciones, una superficie relativamente lisa. En el lado oculto, montañas casi sin interrupción, cráteres sobre cráteres, un paisaje destrozado y herido, como si alguien hubiera golpeado sistemáticamente el mismo punto durante millones de años. Apenas había mares. La corteza resultó ser considerablemente más gruesa. La geología parecía obedecer a leyes distintas. La explicación oficial llegó rápido, demasiado rápido. El lado oculto, decían los científicos, siempre había estado expuesto al cosmos. Había recibido los impactos de meteoritos que el lado visible evitó gracias a la protección de la Tierra. Era más antiguo. Era un archivo del sistema solar primitivo, petrificado en la roca. Lógico, convincente, casi creíble. Pero en esa historia había una grieta. Luna 3 tomó varias fotografías. La mayoría se publicaron. Algunas fueron clasificadas. La razón oficial: baja calidad de imagen, defecto técnico, nada de interés. Pero un par de años después de la misión, en los círculos más cerrados de la cosmonáutica soviética, comenzaron a circular rumores. Se decía que los fotogramas clasificados capturaban la región polar sur, la cuenca del polo sur Aitken, el mayor cráter de impacto del sistema solar, una cicatriz enorme que se extiende miles de kilómetros, de una profundidad increíble. El golpe fue tan brutal que atravesó la corteza y dejó al descubierto el manto. Y en esas imágenes, susurraban los ingenieros, se veía un resplandor, tenue, pero nítido, emanando desde las profundidades del cráter. Un resplandor en la luna muerta. Claro que podría haber sido un artefacto del film.
una sobreexposición, radiación cósmica captada por la emulsión. Cualquier escéptico habría encontrado una docena de explicaciones racionales. Pero las fotografías clasificadas nunca fueron desclasificadas. Incluso hoy, más de medio siglo después, no están disponibles al público. Y es que el lado oculto de la Luna es el escondite perfecto. Piénsalo, sin señal de radio desde la Tierra, sin vigilancia. Variaciones de temperatura que van del calor insoportable al frío del espacio. Un vacío que conserva cualquier cosa mejor que cualquier cámara frigorífica. Si quisieras ocultar algo a la humanidad, no encontrarías un lugar mejor. Y eso funciona en ambas direcciones. Si alguien quisiera dejar un mensaje, sabiendo que algún día llegaríamos a la Luna, ¿dónde lo colocaría? ¿En el lado visible, donde los meteoritos y el viento solar borrarían cualquier rastro? ¿O en el lado oculto, en la sombra eterna, donde la roca puede preservar información durante miles de millones de años? Los escritores de ciencia ficción del siglo pasado lo intuían. Arthur Clarke colocó su monolito en el cráter Tycho, en el lado visible, pero la idea era la misma. Stanisław Lem escribió en Solaris sobre un planeta archivo que lo recuerda todo. Y Julio Verne, ya en el siglo XIX, envió a sus héroes alrededor de la Luna e insinuó que el lado oculto podría esconder algo inimaginable. Escribían ficción. Pero a veces la ficción está demasiado cerca de lo que alguien ya sabe. Así que hagamos un balance. El lado oculto de la Luna es un archivo geológico, la superficie más antigua accesible en las inmediaciones de la Tierra. Si en algún lugar se conservan huellas de lo que ocurrió en el sistema solar en sus primeros tiempos, es allí. Pero si es un archivo, surge una pregunta. ¿Alguien lo leyó antes que nosotros? Y si fue así, ¿arrancó páginas? Porque cuando Luna 3 envió sus imágenes, los científicos soviéticos no vieron solo cráteres. Vieron anomalías, líneas rectas donde no debería haber líneas rectas, formas geométricas perfectas en el caos de las estructuras de impacto. Y ese resplandor en la cuenca del Polo Sur Aitken, fotografías clasificadas, páginas arrancadas del libro, y ahora un nombre: Víctor Dorohov. No lo encontrarás en la historia oficial de la cosmonáutica soviética. No hay placas conmemorativas. No hay condecoraciones. No hay fotografías en los museos. Incluso en los archivos desclasificados del Comité de Seguridad del Estado. Su expediente lleva una clasificación que oficialmente no existe. Pero en los primeros años 60, pocos años después del vuelo de Luna 3, era el analista principal del programa lunar. Procesaba datos, trazaba mapas. Y fue él quien vio primero aquellas fotografías clasificadas. Pocos meses después, Víctor Dorohov desapareció. Oficialmente, un traslado a otra división. Extraoficialmente, su nombre fue borrado de todos los documentos, como si el hombre jamás hubiera existido. Pero antes de desaparecer, logró pasarle una nota a un colega. Una sola frase, escrita con mano temblorosa. No cayeron. Aterrizaron. Dicen que en los archivos hay expedientes que no arden. No porque estén demasiado bien escondidos, sino porque el fuego se niega a tocarlos. Expediente número 712/68. Una carpeta delgada de cartón gris atada con cordel. Dentro, 12 páginas mecanografiadas, 2 fotografías y un acta de interrogatorio. El nombre en la portada está tachado con tinta tan minuciosamente, como si alguien hubiera intentado borrarlo de la propia realidad. Pero bajo una lámpara, si uno se fija, las letras siguen filtrándose a través de las capas de pintura negra. Víctor Dorohov, teniente coronel, cosmonauta,
El hombre que nunca existió. Diciembre del 68. Baikonur se ahoga en el frío. El viento arranca la nieve de las losas de hormigón y la arroja contra los rostros de los técnicos que corren hacia el complejo de lanzamiento. El cohete se alza bajo los focos, blanco como un hueso. Sond 6. Según los documentos, una sonda no tripulada para sobrevolar la Luna. Según los documentos, un paso más en la carrera espacial, donde cada segundo cuenta. Según los documentos, no hay nadie a bordo, pero en la cápsula, entre el laberinto de instrumentos y cables, hay un hombre. 34 años. Rostro sereno, casi indiferente. Las manos descansan sobre las rodillas, sin temblor, sin el nervioso tamborileo de los dedos. Respira despacio, contando cada inhalación. 7 segundos al inhalar, 7 al exhalar. Una técnica aprendida en el cuerpo de cosmonautas. Una técnica que ayuda a no pensar en que estás sentado sobre 300 toneladas de combustible, listo para estallar con una sola chispa. Víctor Dorohov no le teme a la muerte. Le teme a otra cosa. Le teme al olvido. A que algún día alguien abra un archivo y no encuentre su nombre. A que todo lo que haga se disuelva en el silencio, como el humo en el cielo nocturno. El lanzamiento transcurre sin incidentes. La sobrecarga lo aplasta contra el asiento, le comprime las costillas, le expulsa el aire de los pulmones. Cierra los ojos y solo escucha el rugido de los motores, el estruendo que llena cada rincón de su cráneo. Luego, silencio, ingravidez. La Tierra se aleja hacia abajo, transformándose en una esfera azul envuelta en nubes. La contempla y piensa que nunca volverá a verla tan cerca. Varios días de vuelo, varios días en una cápsula metálica donde cada sonido resuena como un eco. Habla con el centro de control, reporta las lecturas de los instrumentos, registra datos en el diario de a bordo. Su voz es uniforme, sin emoción. El profesionalismo es lo único que lo mantiene a flote. El profesionalismo y la certeza de que está haciendo algo que nadie antes que él había hecho. La luna aparece de repente, enorme, gris, acribillada de cráteres. La rodea, toma fotografías, registra coordenadas. Todo marcha según el plan. Todo es rutina. Hasta que la cápsula entra en la sombra. La cara oculta de la luna. El lugar donde la señal con la Tierra se corta. Donde te quedas solo frente a la inmensidad. Víctor mira por la escotilla y solo ve oscuridad. Absoluta. Sorda. Una oscuridad que presiona los ojos, se cuela en los oídos, llena los pulmones, y entonces ve la luz. Un resplandor azul blanquecino. Pulsa. Una vez cada 15 segundos. Lento, acompasado, como una respiración. Víctor se queda inmóvil. No se mueve, no parpadea. Solo mira. La luz emana de un único punto en la superficie lunar, de un cráter cuyo nombre desconoce. No parpadea al azar. Sigue un ritmo, como si alguien la encendiera y apagara según un horario. Víctor alarga la mano hacia la radio. Los dedos le tiemblan, por primera vez en todo el vuelo. Presiona el botón de transmisión y habla. Su voz sigue siendo tranquila, pero hay algo nuevo en ella, algo que antes no estaba. Centro de control. Observo un resplandor anómalo en la cara oculta. Registrando coordenadas. Tomando fotografías. No hay respuesta. Estás solo. Toma la cámara sujeta a la pared de la cápsula y dispara varias veces. El clic del obturador suena ensordecedor en el silencio. La luz sigue pulsando. Víctor cuenta. 15 segundos. Otro destello. 15 segundos. Otro. Luego la cápsula sale de la sombra y la luz desaparece. Se apaga sin más, como si nunca hubiera existido. Víctor contempla la gris superficie lunar y no comprende qué acaba de ocurrir. Comprueba las coordenadas.
Las anota en el diario. Guarda el carrete en el bolsillo del traje. El regreso a la tierra. El aterrizaje en la estepa kazaja. Le esperan militares. Sin sonrisas. Sin felicitaciones. Solo se llevan la cápsula, el diario, el carrete. A él lo conducen a una sala cerrada. El interrogatorio comienza poco después. 2 hombres de civil. Rostros grises, impasibles. Uno toma notas, el otro hace las preguntas. Él lo cuenta todo. La luz, la pulsación, las coordenadas. Habla con calma, sin histeria, sin intentar adornar nada. Solo hechos. Solo lo que vio. Los hombres guardan silencio. Uno de ellos saca un papel y lo coloca frente a él. Un acuerdo de confidencialidad. Lee el texto y comprende que su carrera ha terminado. Toma el bolígrafo y firma. ¿Qué otra opción le queda? Una semana después lo apartan de los vuelos. Motivo oficial. Problemas de salud. Motivo extraoficial. Nadie dice nada. Regresa a Moscú, a un pequeño apartamento en las afueras. Se sienta junto a la ventana y mira el cielo. La luna cuelga sobre la ciudad, pálida, lejana. Sabe que allá, en la cara oculta, hay algo. Sabe que no fue una alucinación. Sabe que ellos también lo saben. Pasan los años. Vive en silencio, sin llamar la atención. Trabaja como ingeniero en una fábrica. No habla del espacio. No habla de la luna. Pero por las noches sigue viendo esa luz. Azul blanquecina. Pulsante. Como la respiración de algo inmenso, antiguo, algo que no debería estar ahí. Principios de los 90. La Unión Soviética se derrumba. Los archivos se abren. Un periodista llamado Andrei Kovalev encuentra una referencia al expediente 712. Busca a Víctor Dorohov. Lo encuentra en el mismo apartamento, envejecido, canoso, pero con la misma mirada tranquila de siempre. Se sientan a la mesa. Andrei enciende la grabadora. Víctor habla. Su voz es queda, pero firme. Allí hay algo. Siempre estuvo. Y ellos lo saben. Andrei graba la entrevista. Promete publicarla. Pero el artículo nunca sale. La redacción se niega, sin explicaciones. Andrei busca otras publicaciones. Todas se niegan. Finalmente, se rinde. Víctor Dorohov muere a principios de los 2000. Su obituario ocupa unas pocas líneas en el periódico del barrio. Nadie acude al entierro, salvo una vecina. Su nombre cae en el olvido. Su expediente permanece en el archivo, atado con un cordel. Pero la historia no termina. Finales de la década de 2010. La sonda automática china Chang'e 4 aterriza en la cara oculta de la Luna. Las coordenadas de aterrizaje se publican en fuentes abiertas. El cráter Von Karman. Polo Sur. El lado oscuro. Alguien desempolva los viejos archivos. Alguien compara las coordenadas. Alguien comprende que los chinos aterrizaron exactamente allí, en el mismo punto donde Víctor Dorohov vio la luz. ¿Coincidencia? Quizás. Pero las coincidencias tienen la costumbre de convertirse en condenas cuando se acumulan demasiadas. La sonda transmite datos, fotografías, mediciones, todo normal. Todo dentro de los parámetros. Ninguna anomalía, ninguna luz. Pero hay un detalle. Un pequeño detalle que nadie nota. En una de las imágenes, en la sombra del cráter, se distingue una pequeña cavidad, perfectamente circular, demasiado regular para ser natural. Los chinos no comentan nada, no publican datos adicionales, simplemente guardan silencio. Y en ese silencio resuena un eco, el eco de la voz de Víctor Dorohov, pronunciada muchos años atrás. Allí hay algo. Siempre estuvo. Y ellos lo saben. Lin Shenhua ya no trabajaba en el proyecto. Oficialmente por voluntad propia, por agotamiento psicológico. Extraoficialmente, le pidieron que se marchara en silencio, sin preguntas, sin hablar con sus colegas.
Le ofrecieron una buena compensación, una carta de recomendación y una sola condición: olvidar lo que había escuchado en los auriculares aquella noche. Pero no podía olvidarlo. Siguió trabajando en casa, en un pequeño apartamento en las afueras de Pekín, donde la única fuente de luz era una lámpara de escritorio y el único sonido, el zumbido de un viejo ordenador. Había descargado una copia de la grabación antes de marcharse. Técnicamente, era una infracción, pero ya no pensaba en las consecuencias. Pensaba solo en una cosa. ¿Qué intentaba decirle aquella repetición? 3 impulsos cortos. Pausa. 3 impulsos cortos. Pausa. Pasaba la grabación por filtros, la ralentizaba, la aceleraba, superponía espectrogramas. Y un día, varios días después de su despido, vio algo que había pasado por alto. Tras cada triplete, había oscilaciones apenas perceptibles, largas y cortas, casi indistinguibles del ruido estático. Pero estaban ahí, regulares, ordenadas. Las anotó a mano en una hoja de papel. Largo, corto, largo, corto, corto, largo. Miraba la secuencia y algo dentro de él se contrajo. Recordaba al código Morse, pero no lo era. Era más simple, más binario. Código binario. Convirtió los impulsos en ceros y unos los dividió en bloques, los pasó por una calculadora. Obtuvo números. 0,7. Menos 35,6. Luego, más parámetros. Largas secuencias que parecían coordenadas. Al principio pensó en latitud y longitud. Abrió un mapa, introdujo las cifras. El punto caía en algún lugar del Atlántico Sur, en medio del océano. Nada especial. Probó otras combinaciones. El resultado era igualmente absurdo. Pero entonces recordó algo de un curso de astronomía que había seguido en la universidad. Las coordenadas en el espacio funcionan de otra manera. No hay norte ni sur, sino eclíptica, plano galáctico, distancias angulares. Abrió un viejo manual, encontró las fórmulas y empezó a recalcular. Y entonces lo comprendió. No eran coordenadas de un lugar en la Tierra. Eran las coordenadas de la propia Tierra. Parámetros que identificaban inequívocamente el planeta en el espacio. La inclinación del eje, el período orbital, la distancia a una estrella de clase G, 2 Inte, la masa del astro central. Todo lo necesario para encontrar una pequeña esfera azul en la inmensidad de la galaxia. Se apartó de la mesa. Le temblaban las manos. Miraba los números en la pantalla y una sola idea le recorría la mente, helándole la sangre. Esto no es una simple anomalía. Es un mensaje, y no está destinado a los seres humanos. Alguien estaba transmitiendo la dirección de la Tierra. No durmió varias noches seguidas. Intentaba encontrar una explicación. Quizás era un artefacto del procesamiento de datos. Quizás una coincidencia. Quizás su propia mente le estaba jugando una mala pasada. Pero los números no mentían. Eran demasiado precisos, demasiado coherentes, demasiado significativos. Decidió arriesgarse. Se puso en contacto con un viejo conocido, un ingeniero de radio llamado Zhang, que en otro tiempo había trabajado en una estación de comunicaciones espaciales de largo alcance. Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad, donde nadie prestaba atención a 2 hombres inclinados sobre un portátil. Le mostró la grabación. Le mostró los cálculos. Zhang escuchó en silencio, y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Cuando terminó, el ingeniero se recostó en la silla, y durante un largo rato miró por la ventana. ¿Sabes a qué me recuerda esto?, dijo al fin, con una voz extrañamente apagada. Es como si alguien estuviera marcando territorio, como si alguien dijera, «Estoy aquí». Él asintió. Había pensado lo mismo. «¿Pero quién?», preguntó.
¿Quién pudo transmitir esto? Zhang se encogió de hombros. No lo sé. Pero si realmente son las coordenadas de la Tierra, la pregunta no es quién lo transmitió. La pregunta es a quién. Volvió a casa y siguió investigando. Buscaba menciones al cráter von Karman, a la misión Chang'e 4, a cualquier anomalía que pudiera estar relacionada con lo que había escuchado. Y entonces encontró algo inquietante. Un memorando de servicio de finales de los 2010. Un documento interno de la Administración Nacional del Espacio de China, parcialmente desclasificado, parcialmente filtrado en la red a través de una fuente anónima. El memorando contenía varios puntos. El primero trataba sobre la elección del lugar de aterrizaje. El segundo, sobre los requisitos técnicos del aparato. El tercero llevaba por título Objetos de investigación prioritarios. Todo el tercer punto estaba tachado. Gruesas líneas negras cubrían el texto, pero algo se había filtrado a través de la censura digital. Se dice que allí figuraban las coordenadas de varios puntos en el cráter von Karman. Se dice que había una nota sobre anomalías registradas ya por la sonda Chang'e 2 a principios de la década. Se dice que China sabía a dónde iba, y sabía por qué. Miraba las líneas tachadas y sentía crecer en su interior una certeza helada. Esto no era casualidad. La misión no se había planeado para estudiar la cara oculta de la Luna. Se había planeado para estudiar algo concreto, algo que ya estaba allí. Y entonces apareció un nombre. Li Xiaomin. Así se llamaba el hombre que había filtrado las imágenes y los documentos a la red. Un ex empleado de una de las empresas contratistas que trabajaban con la agencia espacial. Publicó los archivos de forma anónima, pero lo rastrearon a través de los metadatos. En viejos foros quedaban fragmentos de conversaciones donde insinuaba que están ocultando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Intentó encontrar sus datos de contacto. Buscó a través de conocidos, redes sociales, bases de datos antiguas. Nada. Li Xiaomin había desaparecido. La última mención de su nombre estaba fechada en la primavera de ese mismo año. Después de eso, silencio. Estaba sentado en la oscuridad de su apartamento, mirando la pantalla donde el cursor parpadeaba en una barra de búsqueda vacía. Al otro lado de la ventana rugía la ciudad nocturna, pero aquí, en esa habitación, todo era silencio. Un silencio tan profundo que podía oír su propia respiración. Pensaba en la señal, en las coordenadas, en el hombre que había intentado contar la verdad y había desaparecido, y en que en algún lugar de la cara oculta de la Luna, en un cráter donde nunca llega la luz del sol, algo seguía transmitiendo, una y otra vez. 3 pulsos cortos, una pausa, la dirección del planeta, como si alguien estuviera dejando una marca, como si alguien dijera, sé quiénes sois, sé dónde estáis. Y entonces lo comprendió. La señal no se limitaba a existir. Sabía. Dicen que la Luna es un archivo de catástrofes. Cada meteorito que perforó su superficie hace miles de millones de años dejó una cicatriz, una capa de polvo, fragmentos que jamás fueron borrados por el viento ni arrastrados por la lluvia. Allí no hay atmósfera, no hay erosión, solo memoria muerta cristalizada en la roca. Y cuando el rover lunar chino Yutu 2 comenzó el escaneo georradar de la cara oculta del satélite, en pleno invierno de 2019, los científicos esperaban ver exactamente eso. El caos de impactos antiguos, una mezcla de regolito y basalto, capas apiladas unas sobre otras sin ningún orden. Pero lo que descubrió a 32 metros de profundidad no encajaba en ningún modelo de historia geológica conocido. Imaginen la pantalla de un radar. La señal penetra en el suelo.
rebota en distintas capas y regresa. Los primeros 10 metros. Polvo suelto, regolito, exactamente lo esperado. Más abajo, fragmentos y eyecciones de cráteres antiguos, todo revuelto. Pero entonces, a los 32 metros, aparece algo diferente. Una línea perfectamente recta. Una capa homogénea. Bordes nítidos, arriba y abajo. Una extensión de unos 120 metros. Un grosor de 3 metros. Como si alguien hubiera colocado allí una losa. Con cuidado. Con intención. Y la hubiera enterrado bajo el espesor del polvo lunar. El artículo oficial publicado en Science Advances lo atribuye a la eyección del cráter Finsen, situado a varios cientos de kilómetros del punto de aterrizaje. El impacto habría sido tan violento que el material se dispersó por una enorme superficie y, según los autores, se depositó en una capa uniforme. Suena lógico. Pero hay un problema. Las eyecciones de cráteres no se depositan así. Caen de forma caótica, en ángulos distintos, se mezclan con el suelo local y forman irregularidades. Aquí, en cambio, hay geometría, como si alguien hubiera nivelado la superficie con una regla. Contacté con varios geofísicos que trabajan con datos georradar terrestres. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, me dijo lo siguiente. Si viera una capa así en la corteza terrestre, pensaría en un origen artificial. Una presa. Una cimentación. Algo que alguien enterró. Pero en la Luna, allí no hay personas. Nunca las hubo. O al menos, no debería haberlas habido. Y aquí empieza lo más inquietante. Porque el artículo oficial es solo la punta del iceberg. A principios de los años 20 de este siglo, comenzó a circular en círculos científicos cerrados una filtración. Su autor, cierto Li Xiaomin, ingeniero junior de la misión Chang'e 4, afirmaba que los datos georradar publicados correspondían solo a la capa superficial, hasta 50 metros. Pero el aparato había escaneado hasta 300 metros de profundidad. Y allí se había encontrado algo que oficialmente sigue en proceso de análisis. A unos 240 metros de profundidad, el radar no detectó simplemente una capa. Detectó una estructura geométrica, con ángulos rectos. Li Xiaomin la describía como una anomalía rectangular de bordes definidos, con una extensión de más de 200 metros. No es una eyección de cráter. No es una intrusión basáltica. Es otra cosa. Algo que no debería estar allí. Intenté contactar con la Agencia Espacial China. La respuesta oficial fue predecible. Los datos están en fase de procesamiento y se publicarán una vez concluido el análisis. Han pasado ya varios años. Ninguna publicación. Ninguna aclaración. Solo silencio. Pero imaginen la escena. Bajo el antiguo archivo de la Luna, bajo capas de polvo y fragmentos acumulados durante miles de millones de años, yace algo que parece arquitectura. Líneas rectas, ángulos precisos, una geometría que no puede ser casual. Y esto no es fantasía de conspiranoicos. Son datos georradar, obtenidos por un aparato científico que opera ahora mismo en la cara oculta de la Luna. Y ahora, el toque final. A finales del año pasado, hace apenas unos meses, se registró una anomalía térmica a unos 300 metros de profundidad. La temperatura en ese punto es varios grados superior a la del suelo circundante. Y sigue subiendo. Lenta, pero constantemente. Como si algo allá abajo estuviera comenzando a despertar. Como si un objeto que llevaba miles de millones de años en la fría oscuridad hubiera decidido, de repente, volver a la vida. La Agencia Espacial China no hace comentarios. Los datos están clasificados. Pero la pregunta permanece.
¿Qué hay bajo la superficie? ¿Restos de una geología lunar antigua que simplemente no comprendemos? ¿O algo construido por alguien que estuvo aquí mucho antes que nosotros? Y si es así, ¿por qué empieza a calentarse ahora, justo cuando por primera vez en miles de millones de años hemos perturbado su reposo? Dicen que los descubrimientos más aterradores no se hacen en los laboratorios, sino en el momento en que comprendes que tu hallazgo lo cambiará todo. Pero nadie debe saberlo. El profesor Zhang Weiming estaba sentado frente a la pantalla en el laboratorio del Instituto de Geoquímica de la Academia China de Ciencias, y sus dedos temblaban sobre el teclado. No de emoción, sino de ese frío extraño que se instala en el pecho cuando la realidad empieza a deshacerse por las costuras. Al otro lado de la ventana resonaba el Pekín del atardecer, pero él no oía nada, salvo el suave zumbido del espectrómetro y su propia respiración agitada. En el monitor brillaban los datos transmitidos por el rover lunar Chang'e 5, muestras de regolito de la región del Océano de las Tormentas, que llevaba ya 3 semanas analizando. Al principio, todo seguía su curso. Olivino, piroxeno, plagioclasa, el conjunto clásico de rocas basálticas de origen mantélico, sin ninguna sorpresa. Incluso había esbozado un borrador de artículo para la revista Icarus, donde señalaba con discreción el alto contenido de titanio y elementos de tierras raras. Un trabajo rutinario. Prestigioso, sí, pero rutinario. Hasta que tropezó con una anomalía en el espectro de una de las muestras. Una estructura cristalina. Nítida, simétrica, repetitiva, pero sin correspondencia con ningún mineral en las bases de datos. Ni terrestres, ni lunares, ni meteóricos. Recalibró los instrumentos. Repitió el análisis. Y luego otra vez. El resultado no cambiaba. La red cristalina seguía siendo la misma. Perfecta, casi matemáticamente precisa. Como si alguien la hubiera trazado con compás y regla a escala atómica. Llamó a un colega de Shanghái, especialista en mineralogía lunar. Este guardó silencio durante un tiempo largo, demasiado largo, y luego dijo con cautela, como si temiera que lo escucharan: ¿Estás seguro de que la muestra no está contaminada? ¿Podría ser un artefacto del equipo? Pero él estaba seguro. Lo había comprobado todo, desde los filtros hasta el software. La contaminación quedaba descartada. El artefacto también. Entonces tomó una decisión audaz. Preparó un borrador para Nature. Breve, sobrio, pero revolucionario. Propuso llamar al nuevo mineral changeita, en honor a la misión. Redactó un resumen en el que insinuaba con prudencia que las condiciones de formación de esa estructura diferían de todo lo que se conocía sobre la Luna. Envió el texto al editor científico de la revista, un antiguo conocido de Cambridge, y se puso a esperar. La respuesta no llegó del editor. Unos días después de enviar la carta, recibió una llamada de la administración de la Academia de Ciencias. La voz era cortés, casi afable, pero con un filo de acero. Profesor Weiming, lo esperamos en Pekín. Mañana, al comienzo de la jornada laboral. Le enviaremos la dirección por separado. Preguntó de qué se trataba, pero ya habían colgado. La dirección resultó ser extraña. No un instituto ni un ministerio, sino un anónimo edificio gris en una zona industrial a las afueras de la ciudad, sin ningún letrero. Llegó puntual, pasó por el detector de metales, subió al tercer piso por una escalera estrecha que olía a lejía y a algo más, a algo parecido a la angustia. En la sala de reuniones lo esperaban 3 hombres con uniformes sin insignias. Los galones estaban impecables, como recién retirados. Los rostros, impenetrables. El de mayor rango, con las sienes plateadas y una mirada pesada,
Le indicó con un gesto que se sentara. Luego abrió una carpeta, sacó una impresión, su propio borrador, y lo colocó sobre la mesa. El silencio se prolongó de forma angustiante. Entonces sonó la pregunta que le heló el estómago. ¿A quién envió estos datos, profesor? Intentó explicar. Procedimiento estándar, publicación científica, revisión por pares. Pero lo interrumpieron. Con dureza, sin contemplaciones. Usted envió material clasificado fuera del país sin autorización. Eso constituye una violación del protocolo de seguridad. Posiblemente el artículo 28 del Código Penal. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El artículo 28 era espionaje, años de prisión, el fin de su carrera, de su reputación, de su vida. Intentó objetar. Las muestras no eran secretas, los datos eran públicos. La misión Chang'e 5 era el orgullo de la nación, no un secreto militar. Pero el hombre de las sienes plateadas lo miraba como si hablara en un idioma desconocido. Luego, habló despacio, recalcando cada palabra. Todo lo relacionado con esta muestra queda clasificado a partir de ahora. Usted firmará un acuerdo de confidencialidad. El artículo será destruido. Los datos, eliminados. Si se filtra una sola palabra, las consecuencias serán irreversibles. ¿Lo entiende? Asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Firmó los papeles que le pusieron delante. Salió del edificio con las piernas temblando. Se sentó en el coche y tardó mucho en arrancar. Las manos le temblaban tanto que la llave se le escurría entre los dedos. Una semana después, lo trasladaron a tareas administrativas. Formalmente, un ascenso. Nuevo cargo de subdirector de asuntos científicos. En la práctica, una exclusión de la investigación. Su laboratorio quedó vacío. El espectrómetro fue precintado. Las muestras de la serie lunar se disolvieron en el archivo como si jamás hubieran existido. Iba al trabajo, firmaba papeles, sonreía a sus colegas. Pero por las noches no dormía. No se rindió. No del todo. Antes de que precintaran el laboratorio, logró copiar los datos en una memoria USB y esconderla en casa, dentro de un viejo volumen de mineralogía en el estante superior. Su esposa le preguntó una vez por qué releía libros de texto que se sabía de memoria. Él respondió que era simple nostalgia. Ella no le creyó, pero no insistió. A principios de los años 20, cuando el mundo aún se recuperaba de la pandemia, viajó a una conferencia en Boston. En apariencia, un intercambio académico, una ponencia sobre métodos estándar de análisis del suelo lunar. En realidad, un último intento. Se reunió con Richard Cohen, profesor del MIT, especialista en cristalografía y amigo desde los tiempos del doctorado. Se sentaron en una cafetería cerca del campus, bebieron café ya frío, y él, mirando a su alrededor, sacó del bolsillo la memoria USB. Richard examinó los datos durante un par de días. No llamó, no escribió. Ya empezaba a pensar que se había equivocado, que su amigo había tenido miedo, que todo había sido en vano. Pero al tercer día, Richard apareció en el hotel, pálido, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en todo ese tiempo. Se sentó frente a él y dijo en voz baja, casi en un susurro: «Esta red cristalina no pudo formarse de manera natural». Se quedó inmóvil. Preguntó: «¿Qué quieres decir?». Richard se frotó el puente de la nariz, miró por la ventana y luego de nuevo a él. «La simetría es demasiado perfecta. Los parámetros de la celda unitaria son demasiado exactos. En la naturaleza no ocurre así. Siempre hay defectos, impurezas, distorsiones. Aquí no hay nada de eso. Es como si alguien…». Se detuvo. Él terminó la frase. Como si alguien lo hubiera diseñado, deliberadamente.
Richard asintió. Luego añadió, casi inaudible, «¿O bien?» y no terminó. Pero ambos entendían la continuación. O bien no era un mineral. O bien no era geología. O bien no era en absoluto lo que parecía. Wei Ming regresó a Pekín. Siguió firmando papeles, sonriendo, callando. Pero su esposa empezó a notar cosas extrañas. Se despertaba por las noches, se sentaba al borde de la cama y murmuraba algo ininteligible. Una noche ella no pudo más. Encendió la luz y preguntó, «¿Qué te pasa? ¿De qué hablas?» Él la miró como si no la reconociera. Parpadeó y dijo, aún sin despertar del todo, lo saben todo». Ella preguntó, «¿Quiénes son ellos?» Pero él solo sacudió la cabeza y volvió a acostarse. No respondió nada más. A la mañana siguiente, cuando su esposa abrió el armario para sacar su camisa, notó algo. El tomo de mineralogía en el estante superior no estaba en su sitio habitual, como si alguien lo hubiera sacado y vuelto a colocar, pero no él. Puerto Rico, al filo del segundo decenio del nuevo siglo. Noviembre. El aire húmedo de la noche caribeña cuelga sobre la selva como una manta empapada, y a través de él solo se abre paso un sonido, el zumbido constante de los generadores del observatorio de Arecibo. 305 metros de diámetro, la mayor radioantena del planeta. Una cuenca tallada directamente en la ladera de una colina, como si alguien hubiera decidido convertir un trozo de tierra en un oído capaz de escuchar el susurro de las estrellas. Marcus Reynolds llevaba casi un día entero sin dormir. Estaba sentado en el centro de control, y sus dedos se deslizaban por el teclado con esa precisión distante que solo llega después de la tercera taza de café y el apagado completo del crítico interior. Trabajo rutinario. Calibración. Revisión del equipo, antes de la observación programada, de un pulsar en la constelación del Cisne. Nada especial. Solo otra noche en la vida de un hombre que escucha el cosmos. Había girado la antena hacia el oeste para prepararse para la sesión principal, cuando notó algo extraño. La luna colgaba baja sobre el horizonte, casi rozando el borde de la selva, y pensó, ¿por qué no aprovechar para calibrar con ella? Reflector natural. Fuente estable. Blanco perfecto para una prueba. Corrigió el azimut, elevó el ángulo de inclinación, cambió el receptor a 1,5 gigahercio, la línea del hidrógeno, la frecuencia en la que el universo habla más alto. Y escuchó. Al principio creyó que era interferencia terrestre, algún satélite de comunicaciones que había entrado por casualidad en el haz. Pero la señal provenía claramente de la superficie lunar. Verificó las coordenadas. Polo Sur, Cuenca Aitken, Cráter von Karman. Conocía ese lugar. Allí operaba la sonda china Chang'e 4, el primer aparato en posarse en la cara oculta. Pero los chinos transmitían en otra banda, completamente distinta. Y esto estaba en la frecuencia del hidrógeno. Activó la grabación. 17 minutos. Escuchó cómo a través de los altavoces fluía un torrente uniforme de impulsos, destellos cortos de ruido de radio, separados por pausas. 15 segundos entre cada uno. Demasiado regular para una fuente natural. Demasiado deliberado. Abrió el programa de análisis, cargó la grabación, ejecutó el reconocimiento automático de patrones. El algoritmo trabajó varios minutos y luego arrojó el resultado. Se quedó mirando la pantalla. Morse, 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, una y otra vez. Una señal de socorro. Se recostó en el respaldo de la silla. El corazón le latía como si intentara atravesarle el pecho. Era imposible. Alguien en la luna transmitía una señal de socorro en la frecuencia
que cualquier civilización avanzada debería usar para la comunicación interestelar. Alguien pedía ayuda. Pasó el resto de la noche verificando todas las explicaciones posibles. ¿Un reflejo de alguna señal terrestre? No, la geometría no cuadraba. ¿Un satélite? Revisó las órbitas. Ninguno cruzaba por el punto de origen. ¿La sonda china? Llamó a un conocido de la NASA que había asesorado la misión. Este le dijo: el Chang'e opera en banda X, 14 gigahercios, algo completamente distinto. Y además, el aparato estaba en modo de hibernación. Grabó varias sesiones más, la noche siguiente y la otra. La señal continuaba, siempre a la misma hora, siempre desde el mismo punto, siempre el mismo llamado de auxilio. Días después, mostró la grabación a sus colegas. 2 se rieron, algún estudiante queriendo gastar una broma. El tercero, un ingeniero veterano, frunció el ceño y dijo: «Marcus, ¿estás seguro de que quieres hablar de esto?». Pero él ya no podía detenerse. Redactó un informe breve. Lo envió al director del observatorio. Adjuntó los archivos de audio, los espectrogramas, las coordenadas del origen. Poco después, en su despacho apareció un hombre con traje gris, sin previo aviso, sin llamada. Simplemente entró, cerró la puerta y colocó sobre la mesa una identificación. Agencia de Seguridad Nacional. Marcus ni siquiera tuvo tiempo de preguntar cómo había entrado al edificio. La conversación duró unos minutos. El hombre se llevó todas las grabaciones, el disco duro, las copias de seguridad, hasta las impresiones de los espectrogramas. Dijo que la investigación quedaba cancelada, de inmediato. Cualquier mención de la señal constituía una violación de la Ley de Secretos de Estado. Cualquier comentario era un delito penal. Marcus intentó protestar. Era un descubrimiento científico. Tenía derecho a publicar los datos. El hombre lo miró como si mirara a través de un cristal. «Hay descubrimientos que no llegan a tiempo», dijo, y se fue. Marcus se quedó solo en el despacho vacío. Afuera rugía la selva. Los generadores zumbaban. La antena giraba lentamente hacia un nuevo objetivo. Algún pulsar lejano, una estrella muerta que llevaba millones de años gritando al vacío. Pensó, quizás era verdad que no debía haber hablado, quizás hay cosas que es mejor no escuchar. Un año después, el observatorio de Arecibo se derrumbó. Oficialmente, desgaste de los cables. Cientos de toneladas de equipos cayeron sobre la cuenca de la antena y la convirtieron en una masa de metal retorcido. La NASA emitió un comunicado. Fallo técnico. Sin víctimas. Restauración inviable. Marcus leyó la noticia y pensó en lo fácil que resulta destruir un oído que escuchó demasiado. La señal no volvió a captarse. O simplemente, nadie volvió a hablar de ello en voz alta. Pero la pregunta seguía ahí. Si aquello era realmente un llamado de auxilio, ¿quién lo enviaba? ¿Quién se encontraba en la luna, en el cráter más profundo de su cara oculta, transmitiendo una señal de socorro en la frecuencia destinada al diálogo entre mundos? Y sobre todo, ¿de quién se escondían? Medio siglo de silencio. Durante medio siglo, la humanidad pareció olvidarse de la luna, como si le hubiera dado la espalda igual que a una vieja fotografía que duele mirar. La última vez que un ser humano pisó su superficie fue a principios de los 70, en plena Guerra Fría. Después, nada. Los programas se cerraron, los presupuestos se recortaron, las ambiciones se apagaron. La luna quedó en el pasado, en imágenes en blanco y negro, en vitrinas de museo. Y entonces, al filo del segundo decenio del nuevo siglo, algo cambió. Al principio, todo parecía una carrera científica más. India anunció la misión Chandrayaan-2,
cuyo objetivo era el polo sur de la Luna. La justificación era lógica. Allí hay agua, congelada en la sombra eterna de los cráteres. El agua es combustible para futuras bases. Es vida. Es un recurso. La misión fracasó en el aterrizaje. La sonda se estrelló contra la superficie y se perdió el contacto. La Agencia Espacial India publicó un escueto comunicado sobre un fallo técnico y prometió regresar. Un año después, China lanzó Chang'e 5, oficialmente, para recoger muestras de suelo. Pero la trayectoria de la misión atravesaba las regiones del sur. La sonda regresó con éxito a la Tierra, trayendo consigo varios kilogramos de roca lunar. En las revistas científicas aparecieron artículos sobre la composición del suelo, la edad de los cráteres, las perspectivas de extracción de recursos. Todo sonaba convincente. Demasiado convincente. A principios de los años 20, Rusia intentó regresar a la Luna tras casi medio siglo de ausencia. Luna 25 debía realizar un aterrizaje suave cerca del cráter Boguslavski, de nuevo en el Polo Sur. La misión fracasó. La sonda perdió la orientación y se estrelló contra la superficie a enorme velocidad. Roscosmos atribuyó todo a un fallo en el sistema de control. Pero en informes clasificados que más tarde se filtraron a la red, se mencionaba un detalle inquietante. Justo antes de perder la señal, los sensores habían registrado fluctuaciones anómalas de temperatura en la zona de aterrizaje. Al año siguiente, India lo intentó de nuevo. Chandrayaan-3, esta vez con éxito. El rover alunizó a pocos kilómetros del punto donde se había estrellado la misión anterior. Los primeros datos confirmaban la presencia de hielo de agua, análisis de composición química, cartografía del relieve. Todo según el plan. Pero pocas semanas después del aterrizaje, la sonda dejó de transmitir de forma repentina. La agencia india lo atribuyó al agotamiento de las baterías durante la noche lunar. Una situación habitual, salvo por un detalle. El rover estaba diseñado para operar en esas condiciones. Y lo más importante, antes de apagarse, había transmitido una serie de imágenes en las que se distinguían extrañas sombras geométricas en la ladera de un cráter cercano. Esas imágenes nunca se hicieron públicas. Japón. La misión SLIM, al año siguiente. Aterrizaje de precisión con un margen de apenas 100 metros. La zona objetivo, de nuevo en latitudes del sur, el cráter Scioli. La sonda aterrizó, pero volcó, y los paneles solares quedaron en sombra. Se mantuvo contacto durante unas horas. Luego se interrumpió. La agencia japonesa habló de un éxito parcial y prometió analizar los datos. Los datos nunca se publicaron en su totalidad. Estados Unidos. El programa Artemis. Oficialmente, el regreso del ser humano a la Luna, a mediados de los años 20. La zona de aterrizaje elegida. De nuevo, el Polo Sur. La NASA justifica la elección por la presencia de agua y la iluminación solar constante en las crestas de los cráteres. Lógico. Pero en paralelo a Artemis se lanzan misiones privadas. Intuitive Machines, Astrobotic. Ambas sufren fallos totales o parciales. Ambas apuntan a las regiones del sur. Ambas clasifican parte de su telemetría. China anuncia planes para construir una base lunar antes de que acabe la década. Ubicación: el Polo Sur. Rusia se suma al proyecto. La Agencia Espacial Europea expresa su interés. Todo suena a una nueva carrera espacial, a una lucha por los recursos, a un pulso geopolítico. Pero hay un detalle que es fácil pasar por alto. Todos estos países son competidores. Rivales en tecnología, en economía, en política. No comparten información, no coordinan acciones, no se fían unos de otros. Y sin embargo, todos convergen hacia el mismo punto. Todos clasifican los datos de la misma manera.
Todos explican los fracasos con fallos técnicos. Todos aceleran sus programas a pesar de los tropiezos. La historia conoce casos en que los enemigos empiezan a actuar al unísono. Eso solo ocurre en dos circunstancias. O bien se han enfrentado a una amenaza común, o bien han encontrado algo tan valioso que la lucha por ello eclipsa todas sus diferencias previas. La luna guardó silencio durante medio siglo, y de repente, todos la recordaron al mismo tiempo. A mediados de los años 20, China lanza el satélite repetidor Queqiao 2, parte de la preparación para la misión Chang'e 6. Su cometido oficial: garantizar las comunicaciones con la cara oculta de la luna. Pero a bordo lleva un escáner infrarrojo de nueva generación, supuestamente para cartografiar zonas de temperatura. Pocos meses después de entrar en órbita, el satélite detecta una anomalía, una firma térmica, a unos 300 metros de profundidad bajo la superficie. Localización: la región polar sur, en la zona de sombra permanente. La temperatura supera la del entorno en una docena de grados. Para la Luna, donde la temperatura media en sombra ronda los 200 grados bajo cero, se trata de una anomalía imposible de explicar por calentamiento solar o desintegración radiactiva. Y lo que es peor, la temperatura sube, lentamente, pero de forma constante. En 6 meses de observación, el incremento es perceptible. La dinámica no es lineal. La curva recuerda a una exponencial. El documento aparece en la red a finales de ese mismo año. Una filtración de la correspondencia interna de la Administración Nacional del Espacio de China. Oficialmente, no está verificado. Pero los detalles son demasiado específicos para ser una falsificación. La carta menciona una dinámica no lineal del proceso térmico, un umbral crítico en los próximos años, la necesidad de evaluar los riesgos y la recomendación de adelantar el lanzamiento de Chang'e 7. Chang'e 7 estaba inicialmente prevista para finales de la década. Tras la filtración, los plazos se acortan. El lanzamiento se adelanta a mediados de los años 20. ¿El motivo oficial? La disponibilidad del equipamiento. ¿El motivo real? Nadie lo explica. Umbral crítico. Esta expresión aparece varias veces en el documento, sin ninguna aclaración. Pero el contexto lo deja claro. Se habla del momento a partir del cual el proceso se volvería irreversible. El punto de no retorno. La transición. ¿La transición hacia qué? Hay varias hipótesis. La primera, geológica. Quizás bajo la superficie lunar se está produciendo algún proceso vinculado a una actividad volcánica residual. Pero la Luna se considera geológicamente muerta desde hace miles de millones de años. La segunda, tecnogénica. Tal vez sea el rastro de una misión antigua, un reactor perdido, o una fuente de energía que ha empezado a degradarse. Pero ningún país reconoce haber perdido equipamiento en esa zona. La tercera hipótesis, nadie la pronuncia en voz alta, pero flota en el aire, como el olor a humo antes de que estalle el incendio. ¿Y si algo está despertando allí? Las misiones lunares continúan. El Artemis II se prepara para su vuelo de circunnavegación. China construye un módulo de pruebas para su base. Rusia anuncia la Luna 26. India planifica el Chandrayaan 4. Las empresas privadas firman contratos de carga. Todo se acelera. Todo se comprime en el tiempo. Como si alguien hubiera activado un temporizador. Como si todos supieran que el tiempo se acaba. En las fuentes abiertas, no hay ni una palabra sobre la anomalía térmica. La NASA no hace comentarios. Roscosmos guarda silencio. La agencia india habla de prioridades científicas.
China publica renders espectaculares de su futura base y anuncia la extracción de helio 3. Pero entre bastidores, la conversación es otra. Reuniones cerradas, programas acelerados, acuerdos secretos, misiones que se anuncian un mes antes del lanzamiento, datos que nunca llegan a las revistas científicas. Durante medio siglo, la Luna fue olvidada. Ahora, en pocos años, se han enviado más sondas que en las 2 décadas anteriores. Y todas vuelan al mismo lugar, el Polo Sur, la zona de sombra eterna, 300 metros de profundidad. Allí algo se calienta, allí algo cambia, allí está el umbral crítico, los próximos años, quizás algo más. ¿Qué ocurrirá cuando se cruce ese umbral? ¿Una erupción? ¿Una señal? ¿Un despertar? ¿O un contacto? El temporizador sigue corriendo, y nadie sabe cuánto tiempo queda. Pero todos saben una cosa: hay que llegar primero. Dicen que el espacio es silencio, pero a veces el silencio resulta ser peor que cualquier grito. Li Xiaoming no era un héroe. Era un ingeniero de procesamiento de telemetría en uno de los laboratorios estatales dedicados al análisis de datos de sondas orbitales. Tenía casi 40 años, una esposa, 2 hijos y una hipoteca sobre un piso en las afueras. Un hombre que cada mañana bajaba al metro con un termo de café y auriculares, volvía a casa para cenar y ayudaba a su hija con las matemáticas. Una vida gris de un hombre gris en una ciudad gris, hasta que en su monitor apareció una carpeta con la etiqueta Acceso restringido, Lunar Deep Scan Array, Zona Mare Imbrium, sector J7. Era una solicitud rutinaria. El escaneo profundo de la superficie lunar era un trabajo habitual para cartografiar estructuras subterráneas. Abrió el archivo esperando encontrar capas de regolito, quizás rastros de antiguos túneles de lava. En cambio, vio una anomalía. A varios metros bajo la superficie, en la zona de un cráter sin nombre, el escáner había detectado un objeto de forma geométrica perfecta. Un rectángulo, del tamaño aproximado de un coche pequeño. La densidad del material no correspondía a ninguna roca lunar conocida. Una estructura demasiado homogénea, bordes demasiado definidos. Siguió desplazándose. Al archivo se adjuntaba una nota de servicio del jefe de departamento. 3 puntos. El primero: datos clasificados hasta nueva orden. El segundo: transferir los materiales al organismo competente sin copias. El tercer punto estaba tachado con marcador negro tan densamente que el papel se transparentaba. Se quedó sentado frente a la pantalla, sintiendo cómo algo frío y viscoso le reptaba por la columna vertebral. Llevaba casi una década trabajando con datos espaciales. Había visto cráteres de meteoritos, anomalías del campo magnético, rastros de antiguos procesos volcánicos. Pero nunca, jamás, había visto que los datos fueran retirados con tanta rapidez. Normalmente eso llevaba semanas de trámites burocráticos. Aquí había pasado menos de un día. Abrió el anexo con las fotografías. Las imágenes habían sido tomadas por una sonda orbital en alta resolución. La superficie gris y craterizada de la Luna. Sombras de rocas. Y en medio de todo aquello, una sombra que no debería existir. Rectangular. Nítida. Como si alguien hubiera clavado en el suelo lunar una placa gigantesca. Copió los archivos en una memoria USB. No sabía por qué. Simplemente sintió que si no lo hacía en ese momento, después sería demasiado tarde. Durante varios días no pudo dormir. Yacía junto a su esposa, escuchaba su respiración tranquila y pensaba en aquel objeto, en aquella sombra, en el tercer punto tachado, en que alguien ya sabía qué era aquello, pero prefería callar. Poco después creó un canal anónimo en Telegram, sin grandes declaraciones.
sin teorías conspirativas, solo hechos. La nota de servicio escaneada, con el punto tachado. Fragmentos de los escaneos profundos. Las coordenadas de varios puntos en la superficie lunar donde se habían registrado anomalías similares. Y la foto. Esa foto con la sombra rectangular. El pie de foto era breve. Esto no es una roca. El canal estalló en cuestión de horas. Reposts, debates, cientos de comentarios. Unos lo llamaban un bulo, otros, prueba de presencia extraterrestre. Algunos callaban, pero guardaban los archivos. Él lo observaba todo con una extraña sensación de alivio. Había hecho lo que debía hacer. Ahora la información existía más allá de los archivos clasificados. Ya no podían simplemente borrarla. El canal duró varios días. Luego, desapareció. No fue bloqueado. Desapareció. Todas las publicaciones, todos los comentarios, incluso las copias en caché de los buscadores. Como si nunca hubiera existido. Él desapareció al día siguiente. Por la mañana besó a su esposa como de costumbre. Le dijo a su hija que por la noche irían al cine. Bajó al metro en la estación Prospect Mira a primera hora. Las cámaras de vigilancia lo captaron en el andén poco antes de las 10. Estaba de pie junto al borde, mirando el teléfono, esperando el tren. El tren llegó. Las puertas se abrieron. La gente entró. Las puertas se cerraron. Nadie volvió a ver a Lee Xiaoming. Las cámaras de las estaciones siguientes no lo registraron. Las de los accesos, tampoco. No volvió a casa. No fue al trabajo. Su teléfono se apagó poco después de subir al tren y no volvió a encenderse jamás. Su esposa presentó una denuncia esa misma tarde. El agente de guardia rellenó el atestado. Prometió revisar hospitales y cámaras. A los pocos días, el caso fue transferido a otro organismo. ¿Cuál exactamente? No se lo dijeron. Una semana después, 2 personas se presentaron en su casa. Un hombre y una mujer con trajes formales. Mostraron unas identificaciones que ella no tuvo tiempo de ver bien. Se sentaron en la cocina, rechazaron el té. Hablaron con calma, casi en un tono monocorde. Su marido llevaba a cabo actividades que representan una amenaza para la seguridad nacional. No podemos revelar los detalles, pero le conviene olvidarse de él. Si quiere que sus hijos estén a salvo. Se fueron. Dejaron un silencio que resonaba en los oídos más fuerte que cualquier grito. Ella intentó buscarle. Llamó a organizaciones de derechos humanos, escribió a diputados, contactó a periodistas. Nadie quiso tocar el caso. Un editor le respondió por mensaje privado. Le tengo compasión, pero no quiero que mi familia pase por lo mismo. Al cabo de 6 meses, dejó de buscar. No porque se hubiera resignado, sino porque comprendió que sus hijos valían más que la verdad. Y entonces, una tarde de agosto, al volver del trabajo, encontró una caja frente a la puerta de su apartamento. Pequeña, de cartón, sin remitente. Solo una caja. Dentro estaban el teléfono de su marido, su reloj, su alianza de boda, las pertenencias de un muerto, sin cuerpo. No lloró. Simplemente cerró la caja y la guardó en el altillo. A los niños les dijo que papá se había ido a trabajar muy lejos y que tardaría en volver. Dejaron de preguntar al mes. La historia podría haber terminado ahí. Un hombre más que desapareció por saber demasiado. Una familia más que aprendió a callar. Pero a finales del verano del año pasado, en uno de esos foros cerrados, apareció una nueva imagen. El mismo sector de la luna. Las mismas coordenadas. La misma sombra rectangular. Solo que ahora estaba unos metros más a la izquierda. El objeto se había movido, y alguien seguía observándolo. Hay lugares a los que uno no debería mirar demasiado tiempo. Hay preguntas que es mejor no ver respondidas. Y hay puntos en el mapa
donde todas las pistas convergen en uno solo. Y ese punto empieza a arder. Imaginen una sala sin ventanas. Las paredes, revestidas de paneles insonorizados. Sobre la mesa no hay documentos, sino impresiones de gráficas, cada una marcada con una clasificación que nunca escucharán en las noticias. Las personas en esa sala no llevan identificación, no se presentan, simplemente se sientan y observan la pantalla donde una línea roja asciende lentamente. Temperatura. Varios cientos de metros de profundidad. El cráter Von Karman. La cara oculta de la luna. Uno de ellos, un hombre de cabello blanco con el rostro de quien ha guardado demasiados secretos, se inclina hacia adelante y dice en voz baja: umbral crítico. Nadie pregunta qué significa. Todos ya lo saben. Retrocedamos al momento en que todo esto aún podía llamarse coincidencia. La sonda soviética Luna 3, a finales de los años 50. Las primeras imágenes de la cara oculta, borrosas, granuladas, pero lo suficientemente nítidas para distinguir cráteres. Entre ellos, uno que más tarde llamarían Von Karman. En una fotografía que nunca se publicó completa, se ve una sombra. Larga, afilada, como la de una aguja o una antena. Pero en la luna no hay viento, no hay erosión. Las sombras no cambian si el objeto está inmóvil. El problema es que esa sombra se desplazó. Entre las tomas de Luna 3 y las del orbitador chino Chang'e 4 pasaron 6 décadas. La sombra se hizo más corta. No en milímetros, en metros, como si algo bajo la superficie ascendiera lentamente o se desplegara. Añadan ahora el resto. Yuri Dorojov, el geólogo que descendió al cráter y regresó con una piedra. La piedra brillaba. 15 segundos. Exactamente el tiempo que la tuvo en la mano. Luego el resplandor se apagó, pero el mineral permaneció. Una red cristalina que no debería existir en condiciones naturales. Demasiado perfecta, demasiado ordenada, como si alguien la hubiera cultivado a propósito. Lian Jun, el radioastrónomo que sintonizó su antena en una frecuencia donde no debería haber nada salvo ruido cósmico. Escuchó una estructura, no música, una estructura, una secuencia repetitiva que no se disolvía en ruido blanco, sino que se organizaba en un patrón, como si alguien transmitiera datos o esperara una respuesta. Thomas Reynolds, ingeniero de la NASA que procesaba la telemetría de un orbitador lunar. En la grabación, 15 segundos de estática y luego una serie de impulsos breves. SOS, la señal de socorro clásica. Pero ¿quién podía emitirla? En la Luna no hay tripulaciones, no hay estaciones, no hay nadie. El georradar, el rover chino que escaneaba el suelo y topó con una anomalía. Losas, ángulos rectos, cavidades, como si alguien hubiera construido corredores bajo la superficie, o túneles, o algo para lo que aún no tenemos nombre. Y por último, el calor. Un termómetro de imagen térmica detectó una fuente a varios cientos de metros de profundidad. La temperatura aumenta, lentamente, pero de forma constante, como si algo estuviera despertando. Todos estos datos, dispersos, reunidos por personas distintas, en países distintos, en épocas distintas, confluyen en un único punto. El cráter Von Karman, la cara oculta de la Luna. Piensen ahora en esto. La cara oculta de la Luna no es simplemente el lado oscuro. Es una zona de silencio de radio absoluto. La Tierra no es visible desde allí. Su ruido radioeléctrico no alcanza esa superficie. Los miles de millones de ondas de radio que emitimos cada segundo, televisión, telefonía móvil, frecuencias militares, todo desaparece tras el horizonte. Allí reina el silencio, un silencio perfecto, primordial. Es el mejor lugar de todo el sistema solar para escuchar el universo.
pero también es el mejor lugar para ser escuchado. Imaginen, quieren establecer contacto con algo lejano, tan lejano que la señal viaja miles, millones de años. Necesitan un punto sin interferencias, donde cada impulso sea nítido, donde se pueda transmitir y recibir sin distorsiones. Elegirían la cara oculta de la Luna. Imaginen ahora que alguien ya lo hizo, hace miles de millones de años. Construyó una estación, o un faro, o un sistema de comunicación que sigue funcionando, automáticamente, sin tripulación, simplemente transmitiendo, simplemente escuchando. Y de repente, por primera vez en todo ese tiempo, detecta actividad. Robots, sondas, señales de radio. La humanidad. ¿Qué hace? Responde. El resplandor del mineral. La señal SOS. El aumento de temperatura. Nada de eso es casualidad. Es una respuesta. ¿Pero a qué? Militares y científicos debatieron durante meses. Unos decían, es un proceso natural, actividad volcánica, desintegración de elementos radiactivos. Otros negaban con la cabeza. En la Luna no hay volcanes, no hay tectónica, no hay nada que pueda explicarlo. Un tercer grupo guardaba silencio. Miraban el mapa, donde varios puntos formaban un círculo casi perfecto alrededor del cráter von Karman. Varias anomalías, varias fuentes de calor, como si alguien hubiera activado una red. Dicen que uno de los astrofísicos, un hombre que había dedicado 2 décadas al estudio de exoplanetas, pronunció en voz alta lo que todos pensaban pero temían decir. No es un artefacto, es infraestructura. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie las contradijo. Infraestructura, sistema, red. Algo construido con un propósito. Algo que había estado esperando. Y ahora despertaba. China anunció una misión tripulada. Fecha prevista. Mediados de los años 20. Estados Unidos aceleró el programa Artemis. Rusia retomó sus proyectos lunares. La Agencia Espacial Europea habló de una expedición conjunta. Todos lo llamaban investigación, ciencia, progreso. Pero en las salas cerradas donde se toman las verdaderas decisiones, resonaba otra palabra: carrera. ¿Carrera hacia qué? Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo entendían. Quien llegara primero a von Karman obtendría las respuestas, o la tecnología, o el control sobre lo que allí se encontraba. ¿El plazo? ¿Los próximos años? ¿Por qué ese horizonte? Porque la temperatura seguía subiendo. Y si las proyecciones eran correctas, el objeto alcanzaría un umbral crítico antes de que terminara la década. Lo que ocurriría después, nadie lo sabía. Uno de los escenarios que se debatían a puerta cerrada. El objeto se activaba por completo. Comenzaba a emitir una señal, potente, dirigida, no hacia el espacio, hacia la Tierra. Otro escenario. El objeto se apagaba, para siempre, como un mecanismo de defensa. El tercer escenario nadie lo verbalizaba, pero todos lo tenían en mente. ¿Y si no era una baliza? ¿Y si era una trampa? Eso es. Señal de socorro. La forma clásica de atraer a quien puede ayudar. Pero ¿y si la ayuda no era lo que buscaba quien la emitía? ¿Y si era una invitación? Volvamos a la sala sin ventanas. Sobre la mesa, un mapa, varios puntos, una marca roja en el centro, von Karman. Al lado, una gráfica, temperatura, tiempo, pronóstico. Una de las presentes, una mujer de traje austero, sin insignias, pero con una mirada que no admitía réplica, dijo. Si no llegamos a tiempo, llegará otro. Pausa. ¿Y si no llega nadie? Nunca sabremos qué era esto. El hombre de cabello canoso asintió. Preparen a la tripulación. En ese momento entró un técnico. En las manos, una tableta. El rostro, pálido, la extendió en silencio. En la pantalla, un nuevo paquete de telemetría, reciente, recibido minutos antes. Fuente,
El rover chino. Frecuencia. La misma que había registrado Liang Jun. Pero la señal había cambiado. Antes eran impulsos breves. SOS. Un patrón que se repetía. Ahora, una secuencia. Larga. Compleja. Como si alguien respondiera a una pregunta. Una pregunta que nadie había formulado en voz alta. El hombre canoso miró la pantalla. Luego el mapa. Luego la gráfica de temperatura, donde la línea roja trepaba lentamente hacia arriba. Pronunció una sola palabra. ¿Cuándo? La mujer respondió. Poco más de 2 años. Si hay suerte. Él negó con la cabeza. No tenemos suerte. La pantalla parpadeó. Una nueva línea de telemetría. La temperatura había subido otro par de grados. En la última hora. Dicen que los secretos más peligrosos no son los que matan de inmediato, sino los que convierten la vida en un teatro de sombras, donde interpretas el papel de alguien en quien ya no te has convertido. Chengdu, distrito de Xinjiang. Un pequeño taller en el tercer piso de un edificio residencial que huele a resina y plástico viejo. Lin Junhao repara un router, un trabajo sencillo que lleva haciendo un par de años. El soldador se mueve en su mano con precisión habitual, casi mecánica. Antes, ensamblaba sistemas para estaciones espaciales. Ahora, restaura el Internet doméstico de los jubilados. Nadie pregunta por qué abandonó el programa espacial. Nadie conoce su nombre más allá de este barrio. Se ha convertido en un fantasma. No muerto, pero desaparecido del mundo donde lo recordaban. En el estante sobre la mesa hay un disco duro antiguo, negro, discreto, del tamaño de una palma. Dentro, una grabación, la misma. La señal de 17 minutos que lo cambió todo y nada al mismo tiempo. No la borró, no la destruyó, no la publicó, porque comprendió. Publicarla no era la verdad, era una sentencia. No para el sistema, para él. A veces, tarde en la noche, cuando la ciudad enmudece, abre el archivo, se pone los auriculares, escucha, y cada vez el ritmo le parece ligeramente distinto. Como si la grabación estuviera viva, como si cambiara junto a él. Ya no es el orgulloso ingeniero que fue. Es un hombre que teme su propio conocimiento. Pero aún se aferra a la responsabilidad. Porque si no él, ¿quién? A 1000 kilómetros de allí, en una pequeña universidad de la provincia de Hubei, el profesor Zhang Weimin está frente a la pizarra escribiendo con tiza la fórmula de la densidad del basalto. Los estudiantes de primer año toman apuntes. Ninguno sabe que el hombre junto a la pizarra sostuvo en sus manos una muestra que invalidaba la mitad del libro de texto. Les enseña geología básica. Habla sobre la composición del regolito lunar, sobre estructuras cristalinas, sobre cómo se forman los minerales en condiciones de baja gravedad. Y cada vez que pronuncia las palabras «conocido por la ciencia», siente que algo se contrae en su interior. Porque sabe que en algún lugar existe un mineral que no encaja en ninguna tabla. Un mineral que no debería haberse formado de manera natural. Un mineral que alguien ocultó tan profundo que incluso el recuerdo de él se volvió peligroso. Su camino no terminó con el triunfo de un descubrimiento, sino con un silencio voluntario. Podría haberse marchado. Podría haber intentado publicar los datos en revistas extranjeras. Pero vio lo que le ocurrió a Li. Y comprendió. La verdad no libera. Te convierte en un blanco. Ahora enseña. E intenta conservar la cordura repitiendo a sus alumnos aquello en lo que él mismo ya no cree. Londres. La oficina de una empresa aeroespacial privada con ventanales panorámicos y vistas al Támesis. Marcus Reynolds está sentado ante un escritorio de madera clara, revisando un informe sobre lanzamientos comerciales. Buen salario. Estabilidad.
el respeto de sus colegas. Muerte científica. Ya no publica artículos. No participa en congresos. No mira la luna como objeto de investigación. Ahora la mira como una fuente de amenaza. Antes era escéptico. Un hombre que exigía pruebas, verificaba los datos 3 veces. No creía en teorías conspirativas. Pero no fue la fe lo que lo quebró. Fue la evidencia. Había visto las gráficas. Había visto las muestras. Había visto cómo desaparecían las personas que hacían preguntas. Y lo más aterrador era que el mundo seguía girando como si nada hubiera ocurrido. Los titulares se sucedían sin pausa. Preparativos para la misión. Artemisa 3. Los planes del programa chino Chang'e 7. Declaraciones sobre la búsqueda de agua en el Polo Sur. Todo sonaba como una leyenda mal interpretada. Hermosa, convincente, pero falsa. Marcus lo sabía. Volverían allí. Pero no por ciencia. Por control. Shanghái. Un pequeño apartamento en el viejo barrio de Hongkou. Mei estaba sentada en el suelo de la habitación infantil, vaciando cajas. Su hija dormía en la habitación de al lado. Su hijo hacía los deberes sin levantar la vista. Había dejado de buscar. No porque se hubiera resignado, sino porque entendió. Si seguía, no solo perdería a su marido, perdería a sus hijos. En el fondo de una de las cajas había una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de bodas de Lee. Lo había recogido del depósito junto con sus pertenencias personales. Llevaba ahí un par de años. Abrió la caja. Miró el anillo. La cerró. Era el punto final de su esperanza. Pero entonces sacó de otra caja una hoja impresa. Una imagen en blanco y negro de la superficie lunar, con una sombra rectangular. La misma imagen que Lee le había mostrado una noche, cuando él creía que ella dormía. La observó durante un largo rato. Luego la dobló con cuidado y la guardó en un álbum infantil, entre las fotos del primer día de colegio y las de las vacaciones de verano. No como prueba, como una promesa que se hacía a sí misma, de que la verdad no sería enterrada del todo. El mundo se aceleraba. Los titulares se multiplicaban. La NASA anunciaba una nueva fase del programa Artemisa. China confirmaba el lanzamiento de Chang'e 7 a mediados de los años 20. La Agencia Espacial Europea firmaba un acuerdo de misión conjunta. Las empresas privadas presentaban proyectos de bases lunares. Todo sonaba a ciencia, a progreso, al futuro de la humanidad. Pero quienes sabían escuchaban otra cosa. Escuchaban cómo el sistema cerraba el círculo, cómo regresaba al lugar donde todo había comenzado, cómo se preparaba no para explorar, sino para borrar rastros. La curva de temperatura volvía a subir, levemente, fracciones de grado, pero de forma constante. Los satélites registraban anomalías en la región polar sur. Las explicaciones oficiales hablaban de actividad solar, de procesos volcánicos, de fluctuaciones naturales. Pero la curva no mentía. Algo allí abajo, bajo la superficie, seguía funcionando. Noche. El cielo sobre Chengdu estaba despejado, algo inusual en esa ciudad. Lin estaba de pie en el balcón de su estudio, mirando hacia arriba. La luna colgaba serena, como siempre, silenciosa, fría, muerta. Pero él sabía que no estaba muerta. Se puso los auriculares. Abrió el archivo, por última vez, y escuchó. El ritmo, el mismo de siempre. Pero ahora se repetía un poco más rápido que antes. No se ralentizaba, no se apagaba, se aceleraba. Si aquello era una señal de socorro, alguien o bien había recibido respuesta, o ya venía de camino.